¿Listo? Leemos. Recuerde toda la historia del domingo pasado, que hablamos que José lo último que hizo, ¿qué era? Le adivinó los sueños a Faraón, ¿sí? Le dijo que los 7 años de vaca flaca eran de 7 años de hambre y las vacas gordas 7 años de abundancia. Así que bueno, le dio ahí, leyó su sueño y lo puso a José como encargado de todo, ¿sí? José era el segundo después de Faraón. Sucede que obviamente se cumplió lo que José había dicho, ¿no? Cuando pudo traducir este sueño, y hubo mucha hambre. Entonces, acá vemos en Génesis 42, cuando Jacob oyó que había grano en Egipto. Jacob, ¿quién era? El papá de José. Para Jacob, recuerde, José estaba muerto, se lo comieron los animales. Había granos en Egipto, y le dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que no vaya quién. El hermano menor, porque después de que murió José, tuvo otro hijo él. Era el menor. Y no dejó que vaya, obviamente, ¿no? Ya con lo que pasó con José, no dejó que vaya su hermano menor. En el versículo 7, en el versículo 5, así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto, ya lo sabemos, y estaba a cargo de vender el grano a todas las personas que venían, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Se inclinaron delante de él con el rostro a tierra. José reaccionó, reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. Me imagino, ¿no? Les pregunté, de la tierra de Canaán, contestaron. Vinimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Claro, muchos años, 20 años pasaron. Imagínense que vieron cómo se visten los egipcios, todo así medio raro, ¿no? Hasta se pintan, no sé. Claro, completamente cambiado. ¿Cuánto tenía? 17, 15 cuando lo vendieron. Bueno. Y le dice: ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mis señores, clamaron ellos. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia, somos hombres honrados, Señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, está muerto. ¿Y quién era? Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida de Faraón que si ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Mire lo que le pide. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así que sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías y los iba a matar. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días, todos juntos. Imagínense esa situación, todos ahí metidos en la cárcel. ¿Qué hacemos, no? Hablando entre ellos. Hablaban muchas cosas. Y dice en el versículo 21. Hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace... Mire lo que piensan, ¿no? Después de 20 años, lo que hicimos hace tiempo a José. Uno se dio cuenta y dijo: me parece que Dios nos está castigando. Dios no castiga, ya sabemos, ¿no? Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero nosotros no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? ¿Quién era este? Rubén.
preguntó Rubén. Pero ustedes no hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Preste atención a lo que dije recién. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, porque él, claro, no hablaba el mismo idioma. Después de tantos años aprendió bien el idioma romano, ¿es? ¿En egipcio? ¿No? Bueno, otro idioma. Obviamente que entendía lo que ellos decían, pero tenía un traductor ahí que le traducía todo lo para que ellos vieran que no entendía. Entonces, cuando dice después, entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar, obviamente, no aguantó más angustia. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles, entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos, y bueno, fue el que quedó preso. Y como dije, hoy vamos a seguir con esta historia, que es muy interesante, los veo a todos mirándome, o sea que les está interesando. Y como dije el domingo pasado, es una historia que encierra muchas enseñanzas para nuestras vidas, para los cristianos. Hablamos de los sueños de Dios que tiene para nosotros, y que esos sueños se van a hacer realidad a pesar de las circunstancias y las adversidades, ¿se acuerda? Que se puedan presentar en el camino. ¿Recuerda o no? Ahora en esta segunda parte, después de todo lo que pasó José, porque claro que pasó, ¿no? Muchísimas cosas. Traición de sus hermanos, el desprecio y todas las consecuencias que vivió, terrible por culpa de ellos, pero también gracias a todo lo que pasó, como Dios estaba con él, está con él, ¿sí? Lo puso en un lugar de máxima autoridad en Egipto, como ya sabemos. Ahora, después de tantos años, y seguramente ya olvidado, porque él después de 20 años, yo creo que ya uno va olvidando lo que pasó, ¿no? Olvidándose de todo lo que pasó, de todo lo que hicieron los hermanos, con tanto trabajo que tenía, con tantas cosas que tenía que hacer, a cargo de todo. Yo calculo que se habrá olvidado. Pero, ¿qué pasa ahora? Sucede algo inesperado, se reencuentra con sus hermanos, y obviamente, ¿qué pasa cuando uno se ve con algo que, ¿no? que pasó anteriormente? Se vuelve a reencontrar con su pasado. Empieza a recordar y debe haber una mezcla de emociones tremendas para ese hombre. De emociones de odio por todo lo que le hicieron, el rencor, ¿o no? De venganza, queriéndose vengar. Ahora me la van a pagar. Tengo el poder. Tristeza, pero también alegría. Porque vuelve a ver a sus hermanos después de 20 años. Después de 20 años, muy difícilmente sus hermanos podrían reconocerlo, más con la transformación que tenía un hombre de Egipto, ¿no? Pero José sí los reconoce y sucede algo tremendo. Cuando sus hermanos lo ven, sin saber que era José, se cumple lo que el Señor le mostró a José en sueño. ¿Qué se cumple? ¿Qué soñó 2 veces José? ¿Qué sucedió? 2 sueños tuvo José que les contó a su familia. Que se inclinaban ante él. Y acá está lo primero. El sueño se hace realidad. Sus hermanos cuando lo ven, que van a comprarle el trigo, el grano, se postran delante de él. Se cumple el sueño que José tuvo cuando dijo que se iban a postrar delante de él y le dijeron, este está loco, nosotros vamos a postrar delante del menor. Jamás en la vida sucederá, dijeron ellos. Y ahí estaban todos sus hermanos postrados, no solamente arrodillados, cara en tierra, dice. Totalmente tirados ahí, postrados delante de él. Tremendo, tremendo. Se cumplió el sueño que Dios tenía para la vida de José. José ahora los ve vulnerables, los ve ahí, ¿viste? Ahora los tengo ahí, ¿no? Los ve ahí tiernitos, obvio. ¿Qué le podían decir? Si tenía el poder de Grayskull. Los ve vulnerables y se aprovecha un poquito de la situación, obviamente. Y como podemos leer en el versículo, José le pregunta ásperamente qué vinieron a hacer y ellos dicen que vinieron a comprar trigo, pero él dice que son espías y sigue insistiendo que son espías y ahora los voy a meter preso, ¿no? Le cuentan la historia de que son 2 hermanos, que el más chico se quedó con el papá y uno está muerto. Y qué tremendo debe ser saber que están hablando de vos, diciendo que estás muerto. Ni tenían idea ellos quién era. Pero debe ser tremendo ver que alguien diga, no, está muerto mi hermano, y estás ahí delante de ellos, los que te traicionaron, los que creen que estás muerto, ¿no? Tremendo lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le dicen que van a ir presos, después los escucha hablar, entiende todo lo que dice, se aparta, se va a llorar, ¿sí? Me imagino que se irá a otro cuarto a llorar. Amargamente, triste,
Porque encima los hermanos ahí en la cárcel estaban confesando todo lo que hicieron. Se acordaban. Por eso Rubén dice, estamos pagando por lo que hicimos. Entonces, José decide cambiar la historia. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Uno se va a quedar y los demás van a ir a buscar a su hermano menor. Como José seguía insistiendo que son espías, obviamente, cambia la situación. No los va a dejar todo preso. Va a mandar a uno y el que toma es a Simeón, ¿sí? Lo toma como preso, se queda en la cárcel y los demás vayan a su casa a llevar los alimentos, porque le dio los alimentos, y que volvieran con su hermano menor. Así fue lo que hicieron, ¿no? Se fueron con sus bolsas. Y en Génesis 42, de 33 y 38, resumiendo un poquito la historia, porque hay entre medio una doble historia, o sea, que dice lo mismo, cuando llegan a su casa, entonces le cuentan al papá lo que pasó. Dice, entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo, están diciendo al papá, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a su casa. Y eso es lo que pasó. Simeón se quedó y ellos se fueron con los granos y todo. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. En el versículo 35, luego dice, de vaciar los costales de trigo, encontraron las bolsas con el dinero que había pagado por el grano. Les devolvió la plata. El grano, y adentro de la bolsa estaba la plata que ellos habían llevado adentro del costal. Los hermanos y su padre quedaron aterrados. Obviamente tenían miedo. ¿Qué pasó acá? Cuando vieron las bolsas con el dinero. Y Jacob exclamó, papá, ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. Simeón tampoco, porque quedó preso. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín, porque les pidió que se lleven, que vayan con el menor. Todo está en mi contra, dice. Entonces Rubén dijo a su padre, puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió, mi hijo no irá con ustedes. Ni loco lo iba a dejar. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurre en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. No lo iba a dejar ir a Benjamín. Obviamente, tenía miedo. Pero, lamentablemente, es entendible, obviamente, que Jacob no quisiera mandar a su hijo menor. El temor de perder otro hijo se apoderó de él, pero se encontró sin otra salida y lo tuvo que dejar ir con sus hermanos. Pero Dios había preparado todo antes de mano. ¿Y sabe para qué? Para restaurar a la familia y para salvar a su nación y a varias naciones de la tierra. ¿Me pueden traer un poquito para tomar? Bueno, era necesario que José se enfrentara con sus emociones y las reconociera para poder sanar. Muchas veces sucede con eso con nosotros. Hay que confrontarse con las emociones, ¿sí? Enfrentar las emociones y poder sanar. Y era necesario también que saliera a luz el pecado de sus hermanos y que ellos fueran confrontados para ser restaurados también, obviamente. Ellos pasaron muchos años sintiendo culpa, imagínense. ¿Quién no? Sintiendo remordimiento, ocultando la verdad a su padre, porque 20 años ocultándole. Imagínense la carga que llevarían estos hombres, llevar todo ese peso encima. Y esto nos pasa a muchos de nosotros. Sin embargo, Dios usa las circunstancias desfavorables de la vida, y de la vida de José usó, para que sea un pionero, ¿sí? Para que vaya adelante de Egipto. Y mire lo que dice el Salmo 105, 17 al 23. Pero él ya había dispuesto que no salvara a José,
a quien antes sus hermanos habían vendido como esclavo. Los egipcios humillaron a José y lo tuvieron encarcelado hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado. Ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad. Entonces el rey de Egipto, que gobernaba a muchos pueblos, ordenó que liberaran a José y fue puesto en libertad. El rey le dio autoridad sobre todo el pueblo y sobre todas sus posesiones. José se dedicó a enseñar a los consejeros y a los ayudantes del rey y a compartir con ellos su sabiduría. Nuestros abuelos fueron en Egipto y allí les permitieron vivir. El Señor utilizó todas las injusticias que vivió José para traer salvación a su familia en un tiempo de crisis. Utilizó cada situación para traer provisión en un tiempo de escasez, y eso es lo que Dios hace con sus escogidos. Eso es lo que el Señor hace hoy con tu vida y con la mía. ¿Cuántos dicen amén? Porque en esta historia verdadera vemos la soberanía y la providencia de Dios. Hay varias cosas que destacar. Por ejemplo, que sus hermanos seguramente pensaban que no había ninguna posibilidad de volver a ver a su hermano José. Eso ya lo habían tenido como perdido, estará muerto. O tal vez pensarían que jamás iban a perdonarlo. Nunca se hubieran imaginado que lo iban a encontrar, y menos en estas circunstancias. Ni se imaginaban. Pero lo que sí tenían por seguro es que la culpa, dice, porque el versículo 22 dice que ellos tenían que responder por su sangre. Rubén dijo, ahora tenemos que responder por la sangre que derramamos de nuestros hermanos, ¿verdad? Y hay un principio espiritual en esto. Por eso le dije cuando lo leí, preste atención. En varias ocasiones en la Biblia vemos que hay un reclamo que hace la sangre delante de Dios. No sé si recuerda la historia de los dos primeros hermanos. Mi hermano Caín y yo. Abel y Caín. ¿Lo recuerda esa historia? Vemos en la historia de estos dos primeros hermanos, Abel y Caín, Dios le pregunta a su hermano Caín, ¿qué pasó? Cuando Caín mata a Abel, y enseguida Dios le pregunta por su hermano, y mire la respuesta de Caín. Y dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esto encierra algo poderoso, y es que sí somos responsables de la vida de nuestros hermanos. ¿Sabía usted eso? Por algo Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, busca la paz con todos, reconcíliate primero con tu hermano y muchísimas cosas más habla, ¿verdad? Así que sí importa. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Cuando él le pregunta esto, dice, yo soy guarda de mi hermano, ¿acaso? Y ahí el Señor dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tal vez no hemos cometido un pecado de asesinar a nadie, obviamente, pero quizás hemos maltratado con palabras, tal vez hemos matado la fe de alguien con nuestros enojos, tal vez somos responsables de quebrar alguna relación y la sangre está clamando desde la tierra. En el caso de los hermanos de José, ellos llevaban el peso de la culpa y de la maldad. Dios quería restaurar a José, pero también a sus hermanos, claro que sí. Imagínense, tantos años viviendo con esa culpa. Y una cosa más, Dios quería restaurar a ese padre, principalmente, yo creo, a ese padre que le fue arrebatado ese hijo, de la nada. Y aún mucho más, porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. En su amor y providencia, Dios quiere sustentar, proveer, suplir, cubrir, sostener, cuidar, proteger a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Y Dios siempre tiene un plan, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Amén? Bota un poquito de soda. El relato cuenta que Rubén convence al padre y volvieron a Egipto con Jacob. Él los envió con presentes para José. Ellos tomaron el doble de dinero y fueron a Egipto para comprar grano y el favor del líder egipcio. Así que José se reúne con sus hermanos por segunda vez.
En el capítulo 43, José invita a los hermanos a cenar. Esto lo podemos ver en el versículo 43, 15 al 18. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén. Gracias por entender. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos ahí? Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín, el hermano menor. Lo dejó el papá ir, ¿sí? Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Seguíamos. Cuando José vio a Benjamín con ellos, les dijo al administrador de su casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Qué rico, qué bueno, tengo un hambre. Dice: llévalos dentro del palacio, luego matá un animal y prepará un gran banquete. El hombre hizo como conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestras costales la última vez que estuvimos aquí. Empiezan a imaginarse cosas, ¿no? Él piensa hacer como que nosotros le robamos, luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará a nuestros burros. Hasta ahí. Bueno, eso es todo lo que se maquinaban ellos. Gracias. Eso es todo lo que ellos pensaban. Los hermanos explicaron sobre el dinero y fueron tratados bien. Ellos dijeron: miren que nosotros, esa plata estaba ahí. Nadie les preguntó nada, pero ante la duda se cubrieron. La plata estaba en los costales, ¿eh? Nosotros, ¿eh? Es como cuando te encuentran con algo que no, yo no lo toqué, no es mío, está ahí porque no sé. Bueno, ellos explican. Y nadie les preguntó nada. Fueron tratados bien en casa de José. Ellos recibieron las bendiciones del amor y la bondad de José. Sin saber quién era. De la misma manera Dios da la bendición al hombre. Incluso cuando el hombre no sabe de dónde vienen las bendiciones. José se vio afectado sobre todo al ver que a su único hermano de la misma madre, Benjamín, a quien vio por última vez cuando solo era un niño pequeño, o sea que ya estaba, Benjamín era muy chiquito. Dice: cuando se sienta a la mesa, José le ordena por orden los ordena por orden de nacimiento, ¿no? De menor a mayor. Y favorece a Benjamín. La porción de Benjamín era 5 veces más que la de cualquiera de ellos. Yo me imagino en la cara de los otros, mirando: ¿por qué le sirven tanto a este y a nosotros tan poco? ¿No? José quería ver cómo los hermanos reaccionaban, si había un cambio en su corazón, si eran los mismos hombres que lo arrojaron a un pozo o eran sordos a sus gritos de auxilio, esos hombres que cuando él gritaba: ayúdenme. José pone a prueba a sus hermanos escondiendo una copa de mucho valor, recuerda esto, en la bolsa de Benjamín. Yo me estoy adelantando un poquito, ya comieron, ya disfrutaron, ahora los manda de vuelta para su casa con las bolsas, pero le dice a uno de los sirvientes que le ponga una copa en la bolsa de Benjamín, una copa de oro, me imagino. Los hermanos salieron de Egipto regresando a su hogar con la moral alta, porque se les trató bien, tienen sus sacos llenos de grano y parecía estar todo bien, regresando todos bien a sus hogares con su padre, pero la idea de José era detenerlos para probar que habían robado la copa. Y así fue lo que sucedió. Les relato así rápido: lo pararon, fueron, revisaron las bolsas y en la bolsa de Benjamín estaba la copa de oro. ¡Oh! ¿Qué pasó? Obviamente que toda la historia de Benjamín queda preso. Imagínense, sus hermanos. Algunos podrían pensar que es simplemente el uso de su posición de poder para atormentar a sus hermanos en venganza por su crueldad hacia él, ¿no? Muchos podrían pensar eso: se está vengando, quiere de alguna manera buscar venganza. Pero Dios estaba en el asunto para llevar a sus hermanos al arrepentimiento. Y eso es lo que quería lograr José, que sus hermanos se arrepintieran de lo que habían hecho. Los hermanos con seguridad le dijeron que no tenían la copa, que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. La reacción de los hermanos demuestra que esta era la peor cosa imaginable. No se lo podían imaginar. ¿Cómo iban a imaginar eso? ¿Y cómo iban a imaginar? Porque iban a decir: Benjamín se la robó. Pero lo conocían a su hermano y sabían que no iba a hacer eso.
No solo eso, la copa fue hallada, te dije, en el saco de Benjamín. El hijo favorito de su padre, una vez más. El que le preocupaba más cuando se fue. Cuando José fue llevado como esclavo, a los hermanos no les importó y lo dejaron ir. Yo me imagino todo eso, pensaba, ¿ustedes me dejaron ir? Ahora ellos están dispuestos, escuche bien, a defender a Benjamín. Cuando se enfrentan a la esclavitud o a la muerte. Esto demuestra un cambio significativo en el corazón y la actitud de los hermanos de José. Lo defendieron. Dijeron que no se lo iba a llevar. No les importaba morir. Los hermanos eran inocentes del pecado de robar la copa, pero eran culpables del pecado, un pecado mucho mayor. ¿Y cuál fue? Ya lo sabemos, de todo lo que habían hecho a José en el pasado. Y no se puede esconder el pecado, ¿verdad? No pudieron esconder su pecado. Y el tiempo no borra las culpas de nuestros pecados. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Puede borrar tus pecados. Y el arrepentimiento también puede hacerlo. Porque obviamente la sangre de Jesús me limpia de pecado, pero yo tengo que arrepentirme. Amén. Me arrepiento de mi pecado. Seguimos con la historia. Judá decide dar su vida por Benjamín. Ahí salta uno. Y aquí refleja el sacrificio sustituto como el que hizo Jesús por amor a nosotros, por amor a vos y por amor a mí, en la cruz. En el capítulo 45 vemos que José no pudo ya contenerse delante de ellos. Claro, los que estaban ahí todos juntos defendiéndolo. José ordenó a todos los egipcios que estaban ahí que se fueran, que salieran de la sala, de la habitación para estar a solas con sus hermanos. Y acá viene algo tremendo. Sucede lo esperado, ¿no? Lo que estábamos esperando todos, ¿o no? ¿O no? ¿No estaba esperando usted que se diera a conocer él? Y dijera, soy José. Y aquí sucede esto. Y en ese momento se produjo un reencuentro, como le puse a esto, un reencuentro diferente, porque reveló su identidad. Le dijo, soy José. ¿Qué? ¿Qué es José? Su hermano. Yo me imagino la cara de esos todos. ¿Qué hermano? Soy José. ¿Cómo le iban a creer que era José? Por ahí era uno que sabía la historia. Pero les cuenta con lujo de detalle todo lo que pasó. Imagínense la cara de esos 12, 11, no sé cuántos estaban ahí. ¿No? Sus hermanos ahí no pudieron responderle porque estaban turbados en su presencia, debido a todo lo ocurrido, a la gran emoción de José, su manera de revelarse y el gran impacto que les produjo. No solo porque José estaba vivo, sino que estaba justo enfrente de ellos. El que ellos creían muerto, el que ellos creían que ya no existía más, estaba enfrente de ellos reencontrándose. Tremendo esta historia. En este reencuentro hubo arrepentimiento y perdón, que es lo más importante y lo que yo quiero llegar. Arrepentimiento y perdón. Porque nos cuesta muchísimo, muchas veces, con aquellas personas que nos hacen daños, perdonar. Y con lo que nosotros dañamos, arrepentirnos. Amén. En este reencuentro hubo cumplimiento de los sueños de José. Sus hermanos se postraron delante de José como había sido el sueño, ya lo habíamos dicho. José hace algo hermoso, los perdonó. ¿Quién podría hacer esto? Y además les demostró que Dios había estado en control de su destino, enviándolo ante esa nación para preservar sus vidas. Tremendo. Y la de su padre. El propósito de Dios en todo esto fue mayor que el mal de los hermanos, que el mal que le hicieron a ellos, a él. Cuando Jacob se enteró de esto, y estoy resumiendo porque hay mucho más entre medio, fue uno de los grandes días de su vida. Imagínense enterarse que su hijo está vivo. Los manda a hablar y a traer a su padre. Imagínense eso. Que vayan todos los hermanos y le digan, papá, ¿qué pasó? ¿Y Benjamín? Benjamín se quedó con José disfrutando ahí el palacio. Tenemos que decirte algo, ¿qué pasó? Imagínense, se habrá dicho, me lo mataron otra vez, perdí a mi hijo menor. Y le dice que está José vivo. Ah, ¿cómo está José vivo? Está José vivo. ¿Cómo? ¿Está de esclavo? ¿Lo vieron de esclavo? No. Es dueño de Egipto un poco más. ¿Qué? ¿Cómo dueño de Egipto? Sí, está Faraón y viene José. ¿Está entendiendo la magnitud de esto?
¿Cómo Dios lo puso en ese lugar? No solo para salvarse a él, a su familia, a su padre, a todos, a todos. Porque gracias a que Dios le reveló el sueño de Faraón, se salvó toda una nación. No murieron de hambre. Por eso tenés que entender que Dios te pone en lugares de privilegio y tenés que aprovechar esos lugares de privilegio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, qué tremendo fue para Jacob escuchar eso. Escuchar que su hijo amado, porque lo amaba muchísimo, estaba vivo. Fue uno de los grandes días de su vida, como dije. Tenía la alegría de saber que el hijo predilecto va a salvar a sus hermanos, que fue dado por muerto, pero ahora está vivo. El resultado de este reencuentro fue la restauración total de esta familia. Recuerdan que era una total destrucción en la familia. Ahora hay una restauración total en la familia. La preservación del pueblo de Dios, ¿no? Y además de toda la familia de José. Y se trasladó a Egipto, ¿no? Él mandó a buscar a su padre y a todas sus pertenencias. Y el plan de Dios era hacer de esta familia una nación poderosa. Y justamente eso fue lo que ocurrió. Génesis 46, del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Él tenía miedo de ir, obviamente, de ir a ser esclavo, ¿no? Pero Dios aquí le dice, anda tranquilo, yo voy contigo y haré una gran nación, ahí en lugar, en Egipto. Imposible para nosotros, pero para Dios no. Aquí hay una renovación de pacto, de la promesa de Dios y una seguridad de sus bendiciones para sus generaciones, o para las generaciones. El Señor con este reencuentro provocó salvación, provisión, sanidad, restauración, perdón, bendición y seguridad. Todo en el mismo combo. No solo para José, sino para toda su familia. No solo para la familia, para sus descendientes y también para una nación entera. El reencuentro con José para sus hermanos fue una oportunidad de redención y una figura de amor de Dios. Amén. Hay un escenario similar con la vida de Pedro. ¿Recuerdan? Ese día que, unos momentos antes de que muriera Jesús en la cruz, en el patio, lo había negado 3 veces. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Había renegado de su fe. Pedro tuvo miedo y lo negó. ¿Cuánta amargura había dejado esto en su corazón, en el corazón de Pedro? Y cuando Jesús resucitó, lo primero que hace y dice ¿qué es? ¿Te recuerda? ¿No recuerda? Lo menos que haría es acordarse de Pedro, de que fue que lo traicionó, lo negó 3 veces. Pero él dice, cuando Jesús resucitó, lo primero que dice a los discípulos a quienes se les aparece es, díganle a Pedro. Mire lo que recuerda, que nos encontraremos en Galilea. Esto no era casual, porque Galilea fue el lugar donde Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera. ¿Recuerda? Cristo resucitado solo piensa en su amigo, que lo traicionó. Pedro, el que lo negó. Pero no para, él lo recuerda, pero no para reprocharle, me negaste, sos un mal amigo, sino para producir un reencuentro, se reencuentra. Y el Señor nos está invitando a nosotros también a que nos reencontremos con Él. En Galilea, donde Jesús esperó a Pedro, había brasas y fuego, como en aquel patio donde lo negó. Allí se produjo el reencuentro donde Pedro fue sano. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Se reencontró con Jesús, aquel que había negado, y fue sano. Porque obviamente sabemos que Pedro no estuvo bien todo ese tiempo. Y Jesús le dice algo.
¿Te recuerda? Jesús le dice algo a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Te recuerda eso? ¿Sí o no? Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Claro que sí, Señor, te amo. 3 veces le pregunta. Como 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Yo no sé si está entendiendo en esta noche lo que el Señor nos quiere decir. Un reencuentro de redención, restauración, salvación, provisión, protección y vida eterna. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese fue mi llamado pastoral. Cuando el Señor me dijo, te quiero pastoreando. ¿Le puedo contar? ¿Sí? ¿Me sabe un cachito de la historia? Yo he trabajado en un lugar que se llama el INTA, no sé si alguno conoce, Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Yo trabajaba ahí, hacía guardias ahí. Y una mañana siento las ovejas. Estaba en el lugar donde estaban las ovejas. Y empezaba, yo sentía ruido, ovejas. ¿Qué será eso? Me voy a ver al corral. Y cuando me aparezco, donde están las ovejas, yo sentía ruido, todavía no escuchaba que estaban gritando. Cuando me aparezco, se me vienen todas encima, alrededor así, y me empiezan a gritar. Como hacen las ovejas, ¿no? ¿Sabe cómo es? No voy a hacer, ¿no? Algo así. Todas alrededor así, me gritaban y me miraban. Y ahí vino la palabra del Señor, me dijo, apacienta mis ovejas si me amas, Abel. Este es tu llamado para el pastorado. Apacienta mis ovejas. Ese fue mi llamado. A partir de ese día tomé la palabra del Señor para apacentar mis ovejas. Amén. Por eso es importante reencuentro y perdón. Restauración y salvación. Provisión. José es un claro ejemplo de todo lo que hablamos y todo lo que sucede. Porque obviamente José tenía un poder tremendo. ¿Y qué hizo? Apacentó sus ovejas. ¿Y qué hacían sus padres y sus hermanos? ¿Qué hacían? Y aquí termino ya. ¿Qué hacían ellos? ¿Usted sabe? Eran pastores de ovejas. ¿Recuerdan el domingo pasado dónde fue a buscarlo su hermano José? Cuando estaban en el campo apacentando las ovejas, dándole de comer. Y acá en Egipto, cuando vienen y Faraón le dice, ¿qué hace tu familia? Y ellos son pastores, cuidan ovejas, dan de comer. Bueno, ¿qué hace Faraón? Les da el mejor lugar, la mejor tierra, donde está todo el verde, hermoso. Y no solo eso, le dice, bueno, ahí tienen, vayan y instálense ahí y críen sus ovejas. Pero les voy a dar otra tarea. Van a cuidar todas las ovejas de Egipto. Esa es su tarea y su labor. Eran los mejores en ese trabajo, en esa época, en ese lugar. Dios los puso en un lugar de privilegio. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo, 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 contigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Un reencuentro. Cerra tus ojos. Un reencuentro importantísimo. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos reencontrarnos en este tiempo? Próximo ya a terminar el año, a que vengan las fiestas, reencontrarnos con familias, que quizás hace muchos años que nos vemos, quizás estamos peleados hace tiempo que no nos hablamos. A todos nos sucedió eso. Es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de perdonar, es tiempo de restauración. Siempre pareciera que esperamos la fiesta para hacer todo eso, para reencontrarnos, para restaurarnos. Pero ¿sabe qué trae la restauración? El perdón, trae protección y trae salvación. Y provisión.
Qué importante que es. Ya estamos terminando. Solo una cosita más para los que lo están viendo por internet o para los que están aquí visitándonos. Y vos querés decir, pastor, qué lindo todo lo que contó. ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Cómo me gustaría vivir todo eso? Poder restaurar, poder reencontrarme con familias, con amigos, poder vivir todo eso, poder vivir, tener mi restauración, mi salvación, mi provisión, mi protección, mi vida eterna. Y hay un solo camino, y es Cristo, no hay otro. Así que si vos querés todo esto para tu vida, hay una manera. Solo tenés que hacer una oración conmigo. No hay nada raro, solo una pequeña oración que puedas repetir conmigo. Y diga, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hice cosas malas, hice buenas, pero de las malas me arrepiento. Hoy te pido perdón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. A partir de hoy quiero servirte. A partir de hoy quiero seguirte. A partir de hoy quiero ser restaurado. Quiero tener esa protección. Quiero tener esa vida eterna. Por eso te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, levanta tu mano. Si hiciste esta oración allí por internet, escribinos para que podamos estar orando por tu vida. ¿Nos ponemos de pie, iglesia?